Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre después del break hay que esperar un ratito, ¿no? Porque nos quedamos dispersos. Pero bueno, eh, nuevamente aquí, un año más. Gracias por la invitación, Mariano, como cada año. Octavo año como Sentia que estamos participando del evento. Y bueno, como decía, año 23, la gran incógnita, estamos todos en una situación muy parecida, ¿no? Preguntándonos qué va a pasar, no solamente en términos de consumo, sino en un montón de otras situaciones. Un año electoral distinto a otros. Se ha complejizado la situación. Lo que pasaba hace un año atrás es totalmente distinto a lo que estamos viviendo ahora. Hoy, sin ir más lejos, es un momento crítico de cierres, de discusiones, de alianzas y demás. Hoy sale el dato de inflación de nuevo. Bueno, sobre ese terreno estamos y esa es la gran incógnita que tenemos. Sobre un lado, por un consumo masivo que va a estar desafiado porque se va a comparar con bases altas durante un periodo importante del año. Por otro lado, con una situación de precios muy, muy compleja, con una diferencia clara entre los canales y que marca realmente una situación muy distinta de lo que pasa en un supermercado respecto a lo que pasa en un negocio de barrio. Con un comprador que trata de apelar al ingenio para sacarle mayor provecho a sus ingresos, una situación muy, muy compleja la que se vive en ese término. Y finalmente, ¿qué puede pasar ante un escenario de incertidumbre y falta de claridad como el que tenemos habitualmente en nuestro país desde hace un tiempo a esta parte? Sobre el consumo, repasamos un poquitito la historia, 10 años esta serie, desde el 2012, que había empezado a generarse una desaceleración en el consumo un par de años anteriores a ese, que en 2013, año de elecciones, levanta un poquitito, se marca la caída después en el 2014, vuelve a haber año de elecciones, se levanta otro poquitito y después ya caímos, hasta el 2022 que se dio una pequeña recuperación. En lo que va de este año, 0,5, datos abril, primer cuatrimestre del año, menos 0,5%, hasta aquí estamos. Con lo que les decía, en los últimos 10 años el consumo tuvo un proceso de desaceleración primero y después de retracción. Las bases de comparación son desafiantes, el contexto inflacionario, la inestabilidad, la falta de previsibilidad, es algo a lo que realmente nos hemos habituado en nuestro país. Con otras industrias, lo mostraba Guillermo Oliveto hoy, que depende desde el momento en que tomemos la comparación, va a dar completamente distinto. 2017 autos estaba altísimo, teóricamente este año está creciendo autos, pero si lo comparamos contra 2017 está para abajo. Entonces es muy difícil tomar parámetros para comparar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nos fuimos al per cápita para entender un poquitito este fenómeno del consumo y nos fuimos al 2002 para tener 20 años de historia y vale aclarar que en el 2002 nos encontramos con un periodo de consumo similar al de 1996, 2-3 puntos menos que en 1996, convertibilidad, buen nivel de consumo, etc. Pero que hubo picos importantísimos, especialmente en 2008 y 2009, y que hoy nos dejan 5 puntos arriba en el per cápita contra aquella base. Ahora, como les decía, depende del momento en el que tome como base, me va a dar totalmente distinto. Si tomo el 2009, que fue uno de los picos más altos, estamos 28 puntos por debajo. Entonces, ¿cuál es la base? La verdad que no lo sé. Depende cómo querramos mirarlo, podemos ser más pesimistas o más optimistas. La situación de consumo hoy está muy distinta entre canales, lo vamos a ver ahora, pero realmente, si estamos bien o estamos mal, realmente no lo sé. Dato de color, en el mismo periodo de tiempo, en los últimos 20 años, la población creció 18 puntos. De todos modos, eso no afecta al dato final de consumo per cápita. Como les decía, la situación de consumo es distinta entre canales. Ese 0,5 que les mostré antes se descompone en menos 8,2 para negocios de barrio, autoservicios, para ser más preciso, y 8,6 para supermercados, con bases de comparación distintas. Muy positiva el 10,3% del autoservicio y algo positiva el supermercado. Por otro lado, tenemos a los almacenes, al canal tradicional, a Don José, que viene bien, 5,7% en el primer cuatrimestre, arrancó un poquitito flojo el primer bimestre, recuperó en el segundo bimestre y ahí estamos, especialmente impulsado por productos
de alta rotación, bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, una transformación del tradicional post-pandemia, donde tuvieron que ajustar sus inventarios, mejorar su capital de trabajo y demás, porque la vieron bastante difícil durante todo ese periodo de tiempo. Otras de distribución directa, lácteos, alimentos, desayunos, pero fundamentalmente esta es la situación de consumo al primer cuatrimestre de este año. ¿Por qué decíamos que las bases de comparación desafían? En primer lugar, para autoservicios el año terminó 0,8% positivo, el año 2022, para supermercados 3,1% positivo. Ahora, lo que va a pasar en el segundo semestre es distinto para ambos canales. Vean que el autoservicio se va a comparar con bases muy bajas todo el segundo semestre y el supermercado con bases un poco mejor para el segundo semestre. Ahora, ¿esto significa que uno va a crecer y el otro va a perder? No creo. Seguramente la tendencia sigue siendo parecida a la de hasta ahora. El supermercado tiene chances de seguir sumando positivamente, aunque seguramente se va a desacelerar algo respecto de los 8, 9 hasta 10 puntos que supo conseguir intermensualmente. Entonces ahí está el gran desafío del supermercado, ¿no? Consolidar esa posición y empezar a acercarse a valores históricos. Recordemos que antes de la crisis del 2001-2002 el súper llegó a rozar los 50 puntos de participación entre las ventas de todos los productos. Sobre los canales y las marcas, acá hubo un 100% entre supermercados y autoservicios y cómo fue evolucionando el consumo entre estos dos canales para las distintas canastas. En todas las canastas el supermercado ganó participación. 3,5, 3,1, 4, más de 4, más de 6 en cada una de estas canastas. Especialmente me gusta hacer foco en bebidas, una canasta que es muy fuerte del canal tradicional y que en este periodo el súper logró ganar un volumen importante. Ese es el peso, 49.5, 57, que tienen, tomando 100 de nuevo estos dos canales, el canal supermercado. Que si hago una ensalada y mezclo kilos y litros, no importa si son bebidas o líquido limpiador o arroz o detergente en polvo, me dice que hoy el súper pesa el 47% de todo lo que se vende en kilos y un 50% en todo lo que se vende en litros. Me voy a ver al comportamiento de compra en el ticket. Bueno, obviamente las unidades promedio están todas a la baja, y valor promedio del ticket y valor de unidad promedio del ticket también al alza, ¿no? En todos los casos. Esto fundamentalmente producto de la inflación, aunque vimos ese crecimiento en volumen también del supermercado. Lo importante para entender por qué el supermercado está ganando participación es el tráfico. Vean que tanto las en cadenas, la cercanía, como las grandes y medianas superficies crecen en cantidad de gente que va a sus puntos de venta. ¿Esto qué significa? Que si tomase los mismos compradores año tras año, quizás me da un poquitito positivo, pero el gran volumen se logra a través de la captación de tráfico de otras personas que quizás antes no visitaban o no lo hacían con tanta frecuencia como lo hacen ahora. Sobre las marcas, y no hay mucho para decir realmente, cuando las vemos en facturación, que es la unidad de medida que homogeneiza la lectura de este tipo de segmentaciones, está bastante pareja, no hay grandes cambios. Un puntito más, un puntito menos, dependiendo del canal. Ahora, cuando la vemos en volumen o en unidades, la situación es completamente distinta. En rojo, las marcas propias, que tuvieron muy buenos pasajes a lo largo de los meses. Y las marcas, importante ver el tema de las marcas. Vean que en el último periodo ya están incluso para arriba, recuperando también las segundas y terceras marcas. Lo de las marcas lo vamos a entender un poquitito más cuando veamos el capítulo de precios. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con la posibilidad de comprar productos a precios justos en un canal que en otro canal quizás no se consiguen. Esto es lo que vemos habitualmente cuando ahora va a salir el dato de inflación. Nos encontramos con estas imágenes en la tele o en los diarios. Esto está bien. Sí, ¿qué pasa? Se habla de lo básico, se habla de la canasta básica de los alimentos, lo que no puede faltar. Por eso se hace foco en eso. Ahora, esto es el 4,5% del PBI y del IPC no llega al 12%. Por lo tanto, ¿nos mide la inflación? No, pero nos mide la capacidad de llevar a la mesa lo que necesitamos para todos los días. Por eso se entiende este tipo de imágenes. Ahora, cuando hablamos del proceso inflacionario en sí mismo, es muy diferente entre canales. Arrancamos por ahí por el año 2020 y sumamos a nuestra canasta, recuerdo, estos son 2.100 productos de consumo masivo empaquetado, comunes a lo largo del tiempo y entre los dos canales.
y vemos cómo inflacionaron esos productos en un canal y en el otro, y le pegamos también para comparar el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el que más puede comparar con estos dos. 28.5 y 16.8 había sido el súper cuando fue 38.4 en el año 2020. Recordemos que en el año 2020 sale la resolución 100 de precios máximos y a partir de ahí se empieza a generar una brecha importante entre el comportamiento en precios entre los distintos canales. Fue 11,7 la diferencia de velocidad inflacionaria en ese año, también fue 11,7 en el año siguiente, en el 2021, y fue 13,4, se profundiza en el 2022. Ahora vean, cuando miramos el dato de INDEC, del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, cómo fue cambiando. Fue bastante más alto en el primer año, se asemeja al de autoservicios en el segundo año y ya está por debajo de autoservicios en el tercer año. El súper en todos los casos está más bajo. Este es nuestro índice de inflación hasta abril, 6,8 había sido abril. Acá juega parte de precios justos y parte no todos los productos están en precios justos, por eso vemos ese 6,8. Después vamos a ver cuál es la real inflación cuando nos paramos con una canasta más acotada de precios justos. Y que en el acumulado del año es 27,3, 28,3 para autoservicios, casi 26 para supermercados. Cuando hablamos del IPC está bueno entender de qué estamos hablando. En el índice de alimentos y bebidas no alcohólicas, todas estas son las canastas o categorías que componen ese indicador. El 50% de los productos son productos empaquetados, el otro 50% no tiene nada que ver con ese que medimos nosotros que les mostré recién. Ahora, ¿cuánto pesa uno y cuánto pesa otro? Y en el que no medimos nosotros está la fruta, la verdura, la carne, etc. ¿Qué significa? Que cuando uno mira el gasto de la compra en productos empaquetados versus productos frescos, es 40-60 la relación. Gastamos 40% en empaquetados, 60% en productos frescos. El supermercado vende solo el 8,5% de carnes, por ejemplo, y solo el 4,5% de frutas y verduras. Por lo tanto, el autoservicio no debe ser muy diferente a estos. En muchos autoservicios siquiera se venden productos de carne o de frutas y verduras, solo en algunos. Por lo tanto, ese índice, ese IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, es relativamente comparable con lo que medimos nosotros habitualmente, que es el consumo masivo empaquetado. Lo que veíamos en la góndola, en la foto, ¿no? Porque eran todos productos que afectan directamente al canal supermercado y directamente a la industria, que hoy está jugando fuerte con el tema de precios. Precios justos. IPC general, a abril, es el último dato que tenemos, el 8,4 de abril, que en el acumulado del año me habla de un 33,8%. IPC alimentos y bebidas no alcohólicas, así viene la serie en lo que va del año, que aumenta un 40,7%. Y precios justos. ¿Qué es precios justos? Acá tomamos los 17 o 18 fabricantes más importantes de consumo masivo que están en todos los supermercados. Posiblemente la mayoría esté dentro de precios justos, quizás alguno no. Y cómo fue el proceso inflacionario en el canal supermercado para ese grupo de fabricantes. Para ponernos en términos de peso, esos 17 o 18 fabricantes representan alrededor del 70-75% del volumen de venta. Bueno, 4,6, 4,4, 3,7, 3,7, un 21%. Hay que entender metodología, por eso estamos haciendo esta explicación para tratar de poner las cosas lo más claro posible. Composición de las canastas y comportamiento de los canales. Miren lo que pasó con pollos. Esto de nuevo, recuerden que era el 8,5% carnes y 4,5% frutas y verduras. Huevos 60,7%, naranja 140%. Tomate 170, lechuga 210. Es decir, todo esto pesa un montón en el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, está bueno tener claro cómo se compone para no sacar conclusiones equivocadas. Importante tener muy claro el tema de precios porque cuando hablamos de precios justos, la pregunta que nos hacemos, ustedes vieron 20% en el acumulado anual. ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Cuánto se aguanta? ¿Cuánto crecieron los costos operativos de la industria? ¿Cuánto crecieron los costos operativos del supermercadismo? Seguramente muy por encima del 20%. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo más se puede sostener esto y cómo hacemos para que las cosas, cuando se acabe este programa, continúen? Voy a acelerar un poquito porque me está revisando del tiempo. El comprador en supermercados gasta 25.000 pesos y no hay grandes diferencias por género. Realiza en promedio 5 visitas. A mí me llamó un poco la atención el 25.000, porque la verdad, cuando voy a comprar gasto un poquito más que 25.000 pesos. Es una compra al mes. Claro,
Puedo ir yo, puede ir mi mujer, pero también hay otro tema que no es menor, que es la composición de los hogares. Y acá se los resumo rápido. Nos encontramos con que hay muchos hogares unipersonales o hasta 2 personas. De hecho, 32% es lo que pesa en Cava el hogar de más de 4 personas, 40% es lo que pesa el hogar de más de 4 personas en el resto de provincia de Buenos Aires. Entonces hay que empezar a leer los números con más claridad para tomar las conclusiones más acertadas posibles. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que venimos diciendo nosotros es que el consumo posiblemente este año esté a la baja, entre un 1 y un 3%, por todo lo que ahí está escrito, no se los voy a leer, lo pueden leer y lo conocemos todos. Salarios retraídos, inflación, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué puede pasar el año que viene? Y hay elementos que dan algo de luz al final del túnel. La sequía ya no va a estar, se habla de un buen pronóstico de lluvias para el año que viene. Vaca muerta, teóricamente para el invierno del año que viene, la producción de gas tendría que estar a pleno. Por otro lado, ahora se habla de que se va a producir, va a haber una producción extraordinaria de barriles de crudo, lo que nos generaría también unos cuantos miles de millones de dólares adicionales que hasta ahora no estaban contemplados. Lo de la industria del litio, más adelante posiblemente la del cobre o alguna otra, la industria del conocimiento, etc. Hay algunos elementos para tener una mirada un poquitito más optimista para el año que viene. Ahora, ¿el año que viene va a explotar? No. Por suerte empiezan a aparecer algunas cositas que nos pueden ayudar a sacar la cabeza de abajo del agua. Pero en este contexto nos encontramos con esto otro. ¿Okay? Claro, me decían el otro día, sos un visionario. Sí, seguramente de acá salga el presidente. ¿El punto cuál es? ¿Cómo estábamos hace un año? La centralidad de Milei no tenía nada que ver con lo que tiene que ver hoy. Hoy estamos hablando de que se está terminando prácticamente con la polarización a partir de lo que generó este muchacho. Antes lo trataban hasta de payaso. Hoy miren lo que pasa. Según lo que dicen las encuestas, sabemos que las encuestas tienen lo suyo, en un balotaje Milei le gana a cualquier oponente, sea del espacio que sea. Por otro lado, Cristina, que finalmente no se presentará, recién acabo de escuchar que Massa posiblemente también ya se esté corriendo definitivamente, y Scioli dijo, medio fuerte lo que dijo en el diario, pero lo dijo él, dijo que aunque pongan que tiene que haber 2 brazos, él se presentaba igual. Lo puso él, no es una grosería mía. Y Cristina que se jugó la carta, o sea, la carta Alberto ya no existe, o estamos muy sobre la hora. Y si la carta fue Milei y lo subió al ring a Milei, y en definitiva ahora le estaba jugando en contra esa decisión, porque lo de Milei realmente va en serio. Y lo de las provincias no tiene nada que ver con lo que puede pasar a nivel nacional con este muchacho. Encuestas. Las encuestas hablan ya de tres tercios, y es lo que vemos todos en todos los medios. Lo único que yo puedo decir, y esto más que una expresión de deseo que otra cosa, es esperemos que sea quien sea, mucho margen para hacer cosas raras no tiene, lo que sí que hagan algo distinto, porque lo que hicimos hasta ahora, si lo repetimos, el resultado no va a cambiar. Así que con ese deseo los dejo y espero les he dejado algún mensaje. Chao.